Google Maps concentra sus productos en tres categorías. La primera de ellas, Maps, engloba todo lo relacionado con los mapas, ya sean estáticos o dinámicos. La parte de Routes, que incluye todo lo relacionado con desplazarse de un lugar a otro. Y Places, que se encarga de todo lo que tiene que ver con los lugares. La solución de Google para Places está compuesta de 4 productos. Podemos ver Geocoding, Geolocalization API o Geolocation. Geocódigo nos permite convertir de coordenadas a dirección y de dirección a coordenadas. Geolocalization nos permite obtener las coordenadas de un usuario en tiempo real, ya sea con Wi-Fi, Bluetooth o bien con su red telefónica. Places API, el SDK, tanto para iOS como para Android, que son el conjunto de herramientas para poder mostrar los detalles de los lugares, de los places, en nuestras aplicaciones móviles. Y la Places Library, que se diferencia de la Places API al ser un conjunto de soluciones en JavaScript para diferentes funciones de Places, haciendo uso esta de las diferentes APIs de Places. El objetivo es ver ejemplos de geocoding y de geolocalization de estas dos APIs, ver cuáles son los casos de uso de los SDKs. Solamente vamos a ver ejemplos ya terminados. En Places API y Places Library vamos a ver un par de casos de uso. El primer paso que tenemos que realizar es habilitar las APIs. Para ello, nosotros tenemos que tener seleccionado un proyecto y si no, tendremos que crearlo. Después, una vez que se tiene el proyecto, tenemos que tener habilitada alguna cuenta de facturación, ya sea una tarjeta de crédito o una cuenta de facturación como se las ofrecemos en eSource Capital. Una vez en nuestra consola de GCP, podemos darle clic en el menú de navegación, ir a la parte de APIs y servicios, puede que esto cambie si lo tienen configurado en inglés, y a la opción de Library o Biblioteca. En ella nosotros podemos ver las diferentes APIs que ofrece el ecosistema de GCP o la nube de Google y podemos habilitarlas. Para ello vamos a buscar primero la de Maps JavaScript API, que nos va a servir como la base para poder desplegar nuestro mapa. Tengo que repetir este proceso con todas las APIs que yo quiero utilizar y aquí me va a mostrar un desplegado de las APIs que ya están habilitadas. Y una vez activada podemos buscar la API de Places. Por ejemplo, escribimos Places. Vamos a darle en habilitar. Vamos a esperar a que cargue. Y listo. Una vez habilitada, también tendremos que agregar Geocoding y Geolocalization. El procedimiento sería el mismo. Podríamos irnos a la library y buscarlas una por una. O bien, aquí nos autocompleta en Additionals API. Como sugerencia nos muestra las APIs de mapas que podemos habilitar. Vamos a activar Geolocalization. Y listo. Aquí las que nos van a interesar va a ser Geocoding, Geolocation, Maps JavaScript API y los SDKs. El de Android, tanto como el de iOS. Y la API de Places. Ahora bien, ya tenemos habilitadas las APIs, pero para poder utilizarlas en el código tenemos que generar una credencial. Le podemos dar clic en esta pestaña de credenciales y nos va a mostrar las API keys que se hayan creado. Las API keys son la herramienta que utiliza Google para saber cómo facturar, a quién facturar y por lo tanto requieren una consideración de seguridad. Consejo de seguridad. Se recomienda generar diferentes API keys para diferentes funciones. Por ejemplo,
tener una API key para todo lo relacionado con mapas, para mapas web, por ejemplo, y otra API key para los mapas de iOS, por ejemplo. Si requerimos ocupar alguna otra funcionalidad de GCP, podemos crear otra API key. Otra recomendación es no compartir las API keys, tener una documentación de quién tiene acceso a estas llaves y no subirlas a repositorios públicos como GitHub, bien mantenerlas como secretos dentro del código. Finalmente, podemos restringir las API keys, ya sea por IP, por dirección HTTP o bien sus respectivas restricciones para Android y para iOS. El tercer requisito es contar con un editor de código. Los editores de código nos permitirán crear la estructura de nuestro proyecto y generar el código para nuestra aplicación. Existen diferentes editores, por ejemplo, tenemos Atom, tenemos Visual Studio Code o tenemos el editor en la nube de Google Cloud, que de hecho está basado en Theia, que es un fork de Visual Studio Code. Sin importar qué editor elijamos, podemos desarrollar nuestra aplicación de Google Maps. Para la parte de geocoding podemos utilizar el navegador para la visualización de esta herramienta. Para ello nosotros podemos ingresar en la barra de direcciones esta dirección: http maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json. Estamos mandando a llamar a la API de geocode y le estamos pidiendo que nos regrese un JSON. Si yo ingreso a esta dirección, me va a marcar un par de errores. Porque lo primero que le tenemos que mandar es cuál es la key que se va a utilizar. Es decir, le tengo que mandar la API key que queremos que se utilice. Esta API key tiene que tener habilitada una cuenta de facturación, es decir, el proyecto donde está esta API key tiene que tener una cuenta de facturación habilitada y la API habilitada. Además de esto, yo le tengo que mandar cuáles van a ser las coordenadas. Además de mandarle el key después del signo de interrogación para concatenar otros atributos, lo hacemos con el AND. A partir de allí podemos escribir lat pilón y esto va a ser igual a unas coordenadas dadas. En este caso, si yo ingreso estas coordenadas, me da la dirección de la Ciudad de México. Me puede dar diferentes formatos, los formatos estándares globales, o bien los resultados de la dirección que se encuentren en esa coordenada. En el caso de edificios es posible que se encuentren más de una dirección, como es el caso de esta ubicación. Por ejemplo, encontramos que esta es la propiedad con un número 24, me da diferentes direcciones. Por ejemplo, también el número 16. Básicamente así se compondría la petición de geocoding o de geocode. Nos regresa JSONs con las direcciones de las coordenadas que nosotros le hayamos dado. Además, nuestras peticiones podemos probarlas en programas como Postman, que nos permiten hacer requests a nuestras APIs de manera muy sencilla, incluso guardar y automatizar estos procesos. El proceso sería el mismo. Nosotros ingresamos la ruta base que ya tenemos. Le vamos a pedir que sea un archivo de tipo JSON y le vamos a mandar el key. Bueno, la diferencia es que aquí nosotros se los podemos mandar de una forma un poquito más intuitiva, pero la estructura básicamente sería la misma, ¿no? De hecho, si yo modifico aquí una variable, por ejemplo esta, me la cambia automáticamente allá arriba. Si yo le doy send, bueno, me actualiza los resultados y me permite visualizarlos en JSON, en XML o en diferentes
formatos, ¿no? De tipos de datos. Para la parte del geolocate, podemos ocupar el mismo Postman, por ejemplo, definir nuestra ruta. En este caso, las peticiones tienen que ser peticiones post. Y bueno, también tenemos que agregarle su respectiva key. Ujú. Una vez agregada la key, bueno, si yo le doy enviar, nos va a traer las coordenadas de dónde estamos actualmente, ¿no? En este caso, con Postman se pueden definir diferentes coordenadas, por ejemplo, para fines de desarrollo, pero la idea es que la coordenada pues, sea la que nos den los dispositivos móviles. Obviamente siempre preguntándole al usuario si nos da permisos de ubicación, ¿no? De hecho, la mayoría de los navegadores pues tienen que dar ese permiso, ¿no? Le muestra al usuario, la aplicación está intentando acceder a estos permisos y se le da la opción de permitir o rechazar. Entonces, podemos integrar este tipo de servicios a nuestras aplicaciones. Incluso es muy útil la combinación de esta coordenada con otras herramientas. Por ejemplo, con la que vamos a ver más adelante, que es Autocomplete, ¿no? Que, por ejemplo, incluso los mapas iniciales, ¿no? También podemos mostrar un mapa inicial con el centro en las coordenadas del usuario, de justamente donde está. Y nos dan permiso de la ubicación, pues mostrarle el centro del mapa, pues en la ubicación en donde está parado, ¿no? O donde están sus coordenadas. Google Maps Platform es la principal página en donde podemos encontrar documentación para cada una de las soluciones de Google. Por ejemplo, Placer, que es la que nos interesa, podemos ver información sobre las APIs y los SDKs, la parte de geocodificación o la API de geocoding, la parte de ubicación geográfica, geolocalization o geolocation. Vamos a ver específicamente la parte de las APIs. Podemos ver la librería de JavaScript o bien la API directamente. Vamos a ver las APIs que nos ofrece Placer. Play Search, que nos da información de los lugares. Tenemos Place Details, nos da detalles particulares de un lugar. Tenemos Place Photos, que nos da imágenes de alta calidad de estos lugares. Tenemos Place Autocomplete, que nos muestra sugerencias conforme vayamos escribiendo. Vamos a probar esta API para empezar a ver cómo se van llevando a código todas estas APIs. Bueno, vamos a hablar de la API de Autocomplete de Google Maps. Esta API nos permite, cuando nosotros tenemos un buscador, específicamente de direcciones, mostrarnos sugerencias de cuáles son los lugares o las direcciones que nosotros necesitamos, ¿no? Por ejemplo, si estamos en la Ciudad de México y quiero buscar específicamente, por ejemplo, una de las glorietas o alguna ubicación o alguna calle, incluso algún edificio, me va a empezar a autocompletar pues aquí diferentes soluciones, ¿no? Normalmente si yo ya hice clic en alguna, bueno, Google empieza a mostrarnos sugerencias cercanas a ese punto dado. Pero bien, podemos buscar diferentes ubicaciones, prácticamente todo el mundo, y nos va a mostrar sugerencias que cumplan con esas características, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo estatua de la, incluso si yo lo ingreso mal, y se puede corregir, digamos, Google tiene los suficientes elementos o el suficiente texto para autocompletarme alguna sugerencia coherente, bueno, pues nos va a terminar de completar lo que estemos buscando. En este caso, el código, además de buscar y mostrarnos sugerencias, cuando yo hago clic en una de esas opciones, bien me mueve el mapa y me muestra los detalles de esa ubicación, ¿no? Vemos muy sencillo el nombre del lugar y su dirección, en una pequeña ventanita, que si yo le hago clic en el icono, bueno, desaparece, ¿no? En el tachecito.
Vamos a ver el código. En este caso estamos ocupando un editor en línea muy sencillo, básicamente con fines demostrativos. Y vamos a ver primero el código HTML. Básicamente tenemos un título, hacemos un par de imports. Básicamente ahorita estamos haciendo CSS y JavaScript. Vamos a ver un poquito más adelante el JavaScript. Y ahorita vamos a ver la parte del input, ¿no? El input básicamente es un input normal de tipo texto. Tiene su placeholder. Y bien, este lo vamos a operar desde el código de JavaScript. Además, tenemos una pequeña ventana, que es la info windows, que era cuando yo le escribía y seleccionaba alguno de los lugares, bueno, que me muestre esa pequeña ventana, que básicamente pues tiene el nombre del lugar y la dirección, ¿no? Como lo comentábamos. ¿Sí? Pero además de esto, tenemos que agregar la librería. Para ello basta con poner este pequeño script que básicamente mantiene un poco la misma ruta que hemos estado utilizando, ¿no? En este caso, como queremos ocupar directamente el código, bueno, lo podemos hacer en lugar de pedir que nos traiga un XML o un JSON como lo hacíamos en nuestra API normal. Bueno, pedimos que nos traiga pues parte de ese código, ¿no? Que básicamente es un código JavaScript, ¿no? Un JS. Le tenemos que poner un aquí. En este caso nosotros tenemos que cambiar esta API key por la que nosotros tengamos seleccionada, puesto que si nosotros borramos la que está, no nos va a funcionar. Nos va a marcar evidentemente un error. En algunos mapas nos pueden mostrar como herramientas de desarrollo o bien algunos mapas completamente dejan de funcionar. Vemos cómo se está ocupando la librería de places, que bueno, nos va a interesar y nuestra función se va a inicializar con la función, valga la redundancia, initMap. Vamos a ver esa función. En este caso el código está escrito en TypeScript. Las diferencias en JavaScript son bastante sencillas, digamos, el código va a ser muy parecido y el código sería muy parecido. Entonces vamos a ver. Nuestra función de initMap va a ser una función de tipo void, es decir, no va a regresar nada. Y vamos a crear una constante de tipo map. Esta constante viene de un objeto que vamos a crear que nos proporciona la librería de google.maps. Este objeto se llama mapa o map en inglés. Y bien, lo primero que hacemos es decirle cuál va a ser el elemento HTML sobre el que se va a crear el mapa. Para ello, si nosotros nos regresamos al HTML, vemos como básicamente ese elemento es un div con el ID nombrado en map. El ID tiene que ser exactamente el mismo. Yo podría cambiarlo, pero tendría que hacerlo en los dos lugares, ¿no? Tanto en el JavaScript como en el HTML. Entonces con esto nos traemos ese elemento HTML y empezamos a operar sobre él, ¿no? Le vamos a agregar un par de propiedades como el centro, donde va a partir mi mapa. En este caso es Estados Unidos. Bueno, creo que no era el original, pero las coordenadas se pueden cambiar, ¿no? Incluso platicamos un poco de la API de geocoding y de geolocalization, en las que podemos obtener la ubicación del usuario. Sí, obviamente se nos dan los respectivos permisos y con geocoding podemos mostrar alguna ubicación inicial y mostrarle alguna de que ya tengamos. El nivel de zoom, pues básicamente existen diferentes niveles, eso va a depender de qué tanto queramos mostrar en el mapa. Además, aquí podremos agregarle más detalles de un mapa personalizado, es decir, podemos cambiarle los colores y lo que se puede mostrar, etcétera. Pero eso no es lo que nos interesa, ¿no? Aquí lo que nos interesa es ver la API de Places. Vamos a saltarnos la parte hasta donde empezamos a definir la parte del autocompletado. Para ello nosotros tenemos que definir una constante y esta constante va a ser igual a uno de estos objetos que nos trae la librería de Google Maps. Para ello creamos el objeto, lo hacemos con new Google Maps.places, google.maps.places. Para poder crear este objeto, yo le tengo que mandar un par de elementos. El primero va a ser el input que vamos a utilizar, es decir, el campo HTML sobre el que se va a hacer el enlace y que cada que yo escriba, pues detecte y vaya buscando cuál es la opción más viable de la dirección. Y bien, tengo que mandarle las opciones. ¿Cuáles son las opciones que queremos mostrar? Por ejemplo,
un formato de direcciones específico, porque además estos pueden cambiar dependiendo cada país. Eh, Bien, si queremos mostrar el nombre, por ejemplo, si yo pongo Estatua de la Libertad, no solamente me muestra del lugar, sino bien también el lugar el nombre de ese lugar, ¿no? Que sería la Estatua de la Libertad, además de su ubicación. Podemos definir, podemos definir qué tan estrictos queremos ser con los límites, es decir, si queremos usar, por ejemplo, el mapa en el que estamos actualmente, por ejemplo, que solo me muestre lugares que estén contenidos dentro del mapa que se puede ver, o bien en este caso que me muestre lugares de cualquier parte del mundo. Además puedo pedirle que me muestre lugares de un específico de lugar, es decir, por ejemplo, en este caso que sean establecimientos o bien que no sean, por ejemplo, casas particulares. Otra opción que podemos configurar es mostrar los controles que nos muestra el mapa en sí. Por ejemplo, si vemos aquí no nos muestra la opción de hacer en grande o de cambiar el tipo de mapa, ¿no? Por ejemplo, a satelital, porque tal vez no nos interesa. Pero si me muestra el zoom y la herramienta de Street View. Podemos personalizar ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a ver cómo se hace parte del código, ¿no? Ya le mandamos cuál va a ser el input, pero como se puede actualizar en tiempo real y de hecho se hace, o sea, es decir, cada que yo escribo una tecla me muestra una sugerencia diferente. Este proceso se le suele llamar binding, ¿no? O enlace, en el que enlazamos este autocompletado con el mapa. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando yo escribo un lugar, vamos a elegir aquí el lugar. Por ejemplo, el centro de la ciudad de Nueva York, que vemos cómo se actualiza el mapa, ¿no? En función de una de las opciones seleccionadas. Vamos a ver también cómo generar esta pequeña ventana. Vemos cómo creamos un objeto de tipo info windows. Lo hacemos con la misma biblioteca, con el objeto info windows, google.maps.infowindow, y asegurarnos que el ID es exactamente igual que el que pusimos en HTML. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Info window es guión content, exactamente el mismo nombre. Ya que tenemos ese elemento, podemos agregarle diferentes cosas, como por ejemplo el contenido. Y bueno, vemos cómo se hace el enlace de esa pequeña ventana, se enlaza con el contenido, es decir, la ventana con el texto. Además de esto se está creando un marcador, es decir, este pequeño pin que tenemos aquí en el mapa. Se pueden personalizar también, le podemos cambiar el color o incluso podemos agregar una imagen personalizada e incluso podríamos agregarle movimiento, ¿no? Si en algún caso se requiere. Bien, estos marcadores podemos personalizarlos, pero también tenemos que agregarlos pues, al respectivo mapa, ¿no? Para que se muestre. Además, el autocomplete, como decíamos, tiene que estar actualizado en tiempo real. Entonces, además de hacer el enlace al mapa, tenemos que agregarle un listener, es decir, un escuchador que esté detectando estos cambios. Entonces, cuando cambie el lugar, bueno, la ventana también va a cambiar, la info windows, y el marcador también se va a ocultar ese marcador. Y cuando yo detecte que se selecciona un place, pues lo vamos a volver a mostrar. Ujú. Para ello nosotros tenemos un par de funciones. Primero tratamos de obtener ese lugar o ese place y lo validamos, ¿no? Si encontramos detalles de ese lugar, bueno, lo mostramos. Primero esta es una validación en el caso de que no encontremos alguno de esos detalles. Y bueno, en caso de que pase esta validación, entonces ya actualizamos nuestros datos, ¿no? Primero cambiamos la posición del mapa, es decir, el viewport, establecemos unos nuevos límites, cambiamos el centro o bien cambiamos el zoom, ¿no? En caso de que sea necesario. Cambiamos el marcador, le cambiamos la posición por la nueva posición dada y también lo volvemos a hacer visible. Uh-huh. Finalmente actualizamos los datos de la info window, es decir, le traemos los datos del lugar que encontramos. Lo actualizamos, pues me muestre esa nueva información actualizada. Pero en realidad el objeto es el mismo, ¿no? Solo que se está ocultando y cuando desaparece,
Bueno, en realidad solamente se está ocultando y le estamos cambiando los datos para que vuelva a aparecer. Ujú. Y bueno, finalmente declaramos una instancia global que, pues, que tenga esta función, ¿no? Que puedo mandar a llamarse esta función de minmap. Y de hecho, pues la ventana lo carga automáticamente. Así como se carga el script, se carga esta función que es utilizada, habíamos visto, en el código o en el script de JavaScript para esta librería, ¿no? Habíamos dicho que tenía que llamarse minmap. Puede cambiar el nombre, pero tendríamos que usar exactamente el mismo aquí, ¿no? En estas variables. Ujú. A veces se le puede poner inicializar mapa o initializate map. Vamos a ver ahora cómo lo haríamos con geocoding. Por ejemplo, si yo tengo Ciudad de México, puedo hacer que me busque específicamente cuáles son las direcciones de ese lugar. Y yo podría guardarlas en una base de datos. Pero también geocoding o geocode, como habíamos visto, se puede hacer de forma inversa. Por ejemplo, si yo le doy aquí a Veracruz, me va a traer las coordenadas de esta zona de Veracruz, ¿no? En este caso, esta zona se llama Tres Zapotes. Por ejemplo, si le doy Coatzacoalcos, aquí también me va a decir pues el nombre de esa zona, ¿no? Veracruz es una zona de México. Y bueno, también me da por ahí sus coordenadas, ¿no? Las coordenadas específicas. Entonces puedo hacer de las dos formas. Puedo convertir de dirección a coordenadas y de coordenadas a dirección, lo cual pues es bastante útil para diferentes casos. Y vamos a ver un poquito el código, cómo sería. Vamos a empezar por el HTML. Si nos damos cuenta, lo único que tiene es el mapa directamente y el script, ¿no? Como comentamos, con una API que se tiene que cambiar. Tenemos la inicialización del mapa, que ya hemos visto a lo largo de estos diferentes ejemplos. Y aquí la diferencia es cómo vamos a construir los elementos. Por ejemplo, si nos damos cuenta ahora, aquí los estamos construyendo al principio. Construimos nuestro objeto mapa, nuestro objeto marcador y nuestro objeto geocoda, que aún no estamos utilizando. Lo demás va a ser muy parecido. Necesitamos definir que ese mapa o que ese elemento de HTML que se llamaba mapa con su ID, bueno, ese es el que vamos a utilizar para cargar nuestro mapa. Vamos a definir unas propiedades, ya hemos visto que podemos cambiarlas, el zoom, etcétera, diferentes configuraciones. Y aquí vamos a inicializar ese objeto, ¿no? El geocoder. Estamos mandando a llamar al constructor y bueno, con su respectiva información. Vamos a ver que, aunque aquí yo no tenga un input, yo lo puedo generar a través de TypeScript. Aquí lo estamos haciendo, ¿no? Es decir, se crea un elemento de tipo input y me permite guardar una instancia, digamos, aquí en JavaScript. A ese campo de texto le puedo poner diferentes valores. Puedo decir que sea de tipo texto, que ese input sea de tipo texto. Le puedo poner un placeholder, que por ejemplo el placeholder habíamos visto que es este texto que está aquí flotando, ¿no? Si yo lo cambio, por ejemplo, ingresa una ubicación, bueno, me va a aparecer ese texto, ¿no? De ingresar una ubicación. Además estamos creando un botón que es el submit, es decir, cuando queremos hacer el geocode, o el de clear, ¿no? Una opción aquí, ya sea que lo hayamos buscado o bien que hayamos seleccionado en el mapa, pues una de esas opciones. Los disparadores o los action listener de estos dos botones. Primero, bueno, se le construyen los valores, se le asignan ciertas propiedades y bueno, se crean dos elementos que son en donde se van a mostrar diferentes información. Por ejemplo, este que me da las instrucciones de qué es lo que tiene que hacer el código. Y también tenemos otro espacio que cuando yo le doy clic, bueno, me crea una ventana con el JSON que me está llegando de información. Entonces, estos dos campos de texto también son importantes que los tengamos. Y bueno, aquí se están definiendo, ¿no? De hecho, aquí está justamente las instrucciones, ¿no? Podemos cambiarlas, podríamos pasarlas a español, pero vamos a dejarla de momento así. Estamos definiendo diferentes
controles al mapa, es decir, le estamos agregando estas opciones al mapa, estos pequeños botones. Y bueno, aquí se van a ir ajustando conforme el mapa se vaya ajustando, porque ahora ya pertenecen al mapa, ¿no? Es lo que estábamos viendo en esta parte, como si fueran parte de los controles, es decir, como estos botones. Y que bueno, por ejemplo, estos ya tienen un comportamiento predefinido, ¿no? En esto nosotros se lo estamos desarrollando. También tenemos marcadores que de hecho se están generando cuando nosotros le hacemos un clic. Tenemos primero el marcador y después tenemos el add listener, que es decir, pues un escuchador que está detectando cuando nosotros hacemos algún evento, ¿no? En este caso el que nos interesa pues es un evento del mouse, es decir, un clic, ¿no? A partir de ahí se actualiza la geolocalización con el punto o la latitud y la longitud en donde se hizo clic y bueno, se actualiza, ¿no? el geocode. Geocode, bueno, aquí es una función y vamos a ver qué es lo que hace esta función, ¿no? Si nos vamos a esta función, vemos como primero necesita de un geocode request, es decir, al servicio de geocoding. Y bueno, a esa petición vamos a ver cómo se desarrolla aquí, que de hecho se está haciendo como si se llamara cualquier API y se manejan los dos estados, ¿no? Primero encontramos algo en el request, es decir, algo en la petición, y bien, si no encontramos nada y se genera un error, bueno, nos estará indicando por qué es el error, ¿no? Es importante aquí la parte de errores, mostrar qué errores se están generando, puesto que al ser un servicio externo, podemos tener una mala configuración de las API, también pudiera haber una afectación en el servicio. A partir de ahí, cuando nosotros encontramos una respuesta, bueno, lo primero que hacemos es mover el centro, es decir, ajustamos el mapa, donde se va a centrar nuestro mapa, cambiamos este pequeño marcador, pues justo donde es el centro del mapa, lo volvemos a agregar al mapa, mostramos la información en su respectivo, bueno, en este caso está en formato JSON, aquí podemos ver cómo se tiene que hacer el parse o el cambio para que podamos desplegarlo correctamente. Finalmente se imprimen pues esos valores, ¿no? Digamos así. Finalmente, como en la parte del autocomplete, declaramos nuestra función global para que la podamos utilizar y bueno, en este caso se llama initmap, que es como está definida pues aquí en nuestra estructura del script de JavaScript. ¿Sí? De hecho el código es bastante parecido, tiene cosas muy similares, pero también le agregamos otros comportamientos, ¿no? Como que estos inputs sean parte del mapa. El SDK de Android y de iOS nos permite mostrar información de los lugares, traer incluso las fotos, los detalles de cada lugar y poderlos mostrar en diferentes casos de uso de nuestras aplicaciones. Pero para entender un poquito mejor cuál es la diferencia entre el SDK y una API, podemos ver este diagrama. El SDK es el Software Development Kit o el kit de desarrollo de software que puede incluir acceso a diferentes API keys, códigos de librerías, herramientas para el debugueo, así como documentación y tutoriales. En Android se suele usar el lenguaje de programación Kotlin o bien Java, y para ello se suele utilizar Xcode con el lenguaje de programación Swift. Esta fue la capacitación de eSource de Google Maps con el tema relacionado de Places. Con el soporte técnico no solo tienes acceso a las capacitaciones, recuerda que podemos ayudar a diseñar tu solución.